Hola, les damos la bienvenida a Todas las Voces. Yo soy Mónica Valdés y hoy vamos a hablar sobre el podcast como un formato de relato de las historias familiares, en particular de las familias en exilio, cómo las segundas o terceras generaciones heredan estas historias de familia y cómo el país de origen y los países de acogida escuchan para comprender y lograr mayor empatía con las personas en exilio. El podcast como una herramienta desde la oralidad para hacer memoria de las historias familiares de la Colombia fuera de Colombia. Con un café colombiano entre la Macarena Meta y Canadá, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. El comisionado de la verdad, Carlos Martín Beristain, nos comparte su reflexión sobre la importancia de documentar los relatos de las víctimas en exilio y los encuentros que rompen los silencios entre padres, madres e hijos como segundas generaciones. Dentro de las víctimas en el exilio, en el exterior, a la Comisión le interesa también poder escuchar y documentar los impactos en la segunda generación, ¿no? Los hijos que nacieron fuera o los hijos que eran pequeños y tuvieron que salir y que han crecido en esa dualidad de un país que les expulsó o al que no han podido volver y que a la vez es parte de su identidad, ¿no? Y se sienten del país de acogida, pero también colombianos. Y hay toda una experiencia invisibilizada, ¿no? La Comisión también quiere dar espacio a estos jóvenes, a estos adultos. Esta historia de la segunda generación, me voy a poner un ejemplo, ¿no? Estábamos en un taller y había un exiliado que estaba dando su testimonio. La persona que estaba tomando, la que tenía la cámara para la grabación del testimonio, era su hijo, ¿no? Y ese exiliado empezó a contar cosas que su hijo nunca había sabido, ¿no? Eso te muestra la profundidad también de las cosas no dichas en el exilio, lo difícil que es compartir esas experiencias incluso en el marco de la propia familia, y la Comisión de la Verdad es una oportunidad también para hacer esos procesos interpersonales o familiares como parte de la sanación de esas heridas. Las historias viajan, pero a veces quedan en silencio hasta que algo las hace salir de su maleta. Macarena Podcast es una serie de podcasts que se convirtió en un ejercicio de memoria colectiva para contar la historia de la familia Fernández Cortés. El relato tiene origen en un lugar tan hermoso como peligroso, la Macarena, en el departamento del Meta, en los llanos orientales de Colombia, hasta llegar a la vida en exilio en Canadá. Hoy conversaremos con su protagonista, Seluna Fernández, diseñadora gráfica y artista, y Alicia Díaz, filósofa y correalizadora de este podcast que se narra en la voz de Seluna Fernández. Seluna, bueno, cuéntanos quién eres tú y cómo te decides a contar la historia de tu vida y de tu familia. Hola, gracias Mónica por la invitación. A veces me alargo con mi historia, siempre soy buena contando historias, pero para resumir un poco, pues nosotros llegamos aquí a Canadá ya hace más de 15 años y fue un proceso largo en el que llegamos y los primeros 10 años, puedo decir, negamos todo lo que era Colombia. Nunca quisimos volver a hablar ni mencionar lo que fuimos en Colombia porque era tan doloroso que era como mejor como taparlo y listo. Y es como renacer aquí y volver de nuevo a ser otra familia, pues nuestra familia, pero con esta realidad y creo que en alguna forma uno se protegía, pues no hablando de ese pasado, pues quedábamos como, ya, eso pasó y listo. Como digo 10 años porque la necesidad surgió después de estos 10 años o unos 12 años, y eso vino pues sobre todo, creo que todos teníamos la necesidad como familia de comenzar a hablar de nuestra vida antes de Canadá, pero yo fui la que exploté en la familia y dije, yo realmente quiero hablar de mi vida en Colombia y quiero reconciliarme con esa Colombia y con mi historia personal, con mi historia familiar, porque en el fondo siempre me pareció que Sarita y Melco habían sido unos seres excepcionales al haber decidido irse a la Macarena y tener hijos así como así y criarlos en el campo con sus valores.
me parecía excepcional, pero al mismo tiempo era tan doloroso que pues no quería hablarlo. Pero en la familia dije un día, no, hay que hablarlo y más, y sobre todo sobre mi papá. Entonces ahí comienza como un trabajo familiar de nosotros mismos hablar de nuestra historia. Entonces yo ya estaba como preparada y no solo yo, sino mi familia, ya estábamos preparados en ese momento de contemos esta historia. Creemos que hay que construir la memoria de Colombia y de alguna forma yo siempre he dicho, no hay solo una verdad, hay muchas verdades y las verdades vienen de la gente que lo vivió y nosotros lo vivimos, entonces era como esa necesidad de ponerlo en algún lugar, pero que fuera nuestro y no que alguien más llegara a contar nuestra historia. Para mí fue muy importante ese paso porque antes de hacer esto, había mucha gente que llegaba a nosotros a sacar la historia. Y yo estaba como, no, yo no quiero que alguien cuente mi historia como yo no quiero que la cuenten. Yo quiero contar la historia como nosotros queremos contar la historia. Y ya, ahí me paro. Muy bien, pues en este momento queremos saber de qué se trata la historia, Andrea, que en términos generales, cuál es el tema de Macarena Podcast y si puedes contarnos un poco de la estructura de capítulos y episodios de esta serie de podcast. Pues es difícil resumir, pero Macarena es una historia de amor, es una historia de dos colombianos que se conocen en los años 80 y surge en ellos un profundo amor y un amor muy particular y tienen como esta idea de crear su familia de la manera que ellos piensan es la que les dará libertad y felicidad. Son una pareja que siempre sintió que querían ser libres. Y la vida los lleva un poco a la Macarena por coincidencias y cosas que pasaban en sus vidas individualmente. Y ellos deciden conscientemente dejar su vida en la ciudad y emprender una aventura para irse a vivir a la Macarena y hacer su familia allá. Y en un momento pues deciden que van a tener hijos, que de hecho van a tener muchos hijos y que los quieren criar casi que desde que conciben sus hijos para que sean, digamos, como líderes en el futuro en estos territorios y como que crezcan de una manera que pueda ser amigable y sostenible con el ambiente, como que se fusionen con el ambiente. La Macarena, por otro lado, pues es un lugar en Colombia muy particular porque ha sido como el epicentro del conflicto interno entre la guerrilla de las FARC, entre el ejército y más adelante entre los paramilitares. Hay varios momentos de la historia de Colombia que han ocurrido, digamos, ahí en ese territorio y que han sido importantes y determinantes para la historia reciente del país. Entonces, todo eso ocurre en esta historia y es una historia que contamos en 10 capítulos, que va un poco cronológicamente y que nos va mostrando el viaje de esta pareja y cómo al irse a ese territorio se enfrentan a los nacimientos, a las alegrías, a los sufrimientos y a las dolorosas muertes que les ocurren allí, ¿no? La decisión es el primer episodio, luego viene la llegada, la vereda, la pirámide, nos dejó el silencio, el despeje, la lista, la libertad y el regreso. Entonces, ¿cómo se toman estas decisiones de aquí va este contenido y otro, no? Porque esa es una decisión narrativa y también porque el podcast como tal, para ambas, Celuna y luego Andrea. Para nosotros era muy importante llegar a la Macarena, o sea, era como, esta historia es para la Macarena porque ahorita retomando otra vez la construcción de la verdad, cuando nosotros dejamos la Macarena, yo quería que la gente en Macarena supiera nuestra verdad de cómo, por qué llegamos a la Macarena y por qué teníamos este sueño y este empeño en estar en la Macarena. Entonces, para mí y para mi familia es muy importante hoy en día que los macarenenses, la gente que vive en Macarena, sepa que existió una familia así y que llegó con estos principios y pues le tocó irse por estas razones. Ahí fue cuando llegó Andrea y me habló del podcast más como una herramienta de radio y no como un podcast, más como el audio que puede la gente escuchar y yo era como, claro, es que esta es la solución. O sea, en la Macarena la gente puede escuchar radio, la gente puede escuchar
Y yo quedé anudada con el podcast y me pareció una idea magnífica comenzar a hacer el podcast, la historia de nosotros en un podcast. Y ahí le dejo la palabra a Andrea. Esta es una historia que nace en la ruralidad y que nuestro primer público, digamos, también era la ruralidad misma. Tenía otro ingrediente importante y es el tema de la seguridad. Digamos, yo que también me interesa el cine y como el documental en cine, pienso que cuando se hace memoria y se hace, digamos, también estamos como revelando ciertas verdades que no han sido contadas, pues hay como un compromiso con quien las cuenta para proteger también su identidad y su historia, porque Colombia sigue en un conflicto. Entonces no es como voy a publicar esto y que se haga público, porque se tiene que saber cuando eso puede costarle a la gente la vida misma. Entonces el podcast también nos ofrecía esa posibilidad de protegerlos de alguna manera, si para ellos era importante, para las mismas personas en la Macarena. Incluso pensamos, bueno, no tiene que ser su voz, podemos cambiar el nombre y el relato no se va a sentir o no se va a ver necesariamente sacrificado. Entonces, eso como para complementar un poco lo que ya dijo Zeluna. Y en cuanto a tu pregunta de la construcción de la historia, pues digamos que se fue decantando. Como te dije al principio, queríamos, bueno, yo tenía este interés de trabajar con Zeluna y su historia, y empezamos como unas conversaciones que grabábamos, y en la medida en que Zeluna me iba hablando de su vida y me iba contando, pues yo iba descubriendo que esta historia era mucho más grande y que habían unos personajes increíbles detrás de ella y con ella, y eso se unió a esta inquietud que ella tenía de yo no tengo ningún interés en que sea mi historia y en yo, Zeluna, quiero contar mi historia, sino queremos hablar del territorio y somos una familia, pero somos una familia como muchas otras de la Macarena. O sea, lo que nos pasó como familia no solo nos pasó a nosotros. Sabíamos que iba a ser por capítulos, al principio imaginamos que iba a arrancar un poco con la Macarena, y acá me gustaría decir algo que me parece muy importante, y es, siento que a veces los relatos, al no dar el contexto de las decisiones que toman sus protagonistas, dejan en mano de la audiencia un juicio que puede ser responsable. Entonces nosotras en un momento sentíamos que si no le contábamos a quienes no conocían a Sarita y a Melco quiénes eran, pero más que quiénes eran, por qué habían tomado las decisiones que tomaron, era muy fácil que una audiencia desprevenida lo primero que pensara es quién los mandó, que pasa mucho en Colombia, que la gente es, pero ¿quién la mandó irse por allá? Pero ¿cómo se le ocurre? Pero es que aún no le han dicho, ¿no? Y queríamos evitar eso a toda costa y queríamos rescatar además esa historia de amor que originó ese gran proyecto. De ahí la decisión de arrancar en los años 80, de contextualizar la época en la que Sarita estaba intentando ser una mujer feminista en un municipio de Colombia, en un país profundamente conservador, ¿no? Todos los episodios de Macarena Podcast pueden encontrarlos en la página web macarenapodcast.com. Allí encontrarán también el archivo fotográfico, archivo de prensa, entre otros tesoros. Vamos a escuchar un fragmento del capítulo 4, llamado La Pirámide. Por la mañana, todas las mañanas tocaba rociar las plantas, o si no, hacer el compost, hacer huecos o un hueco o varios huecos donde se ponían los desperdicios de la comida compostables para crear abono para las plantas, porque pues en la finca era muy arenoso, no era muy fértil la tierra, entonces tocaba abonar. Y cada uno de nosotros se encargaba de una parte del proceso. Mis hermanos sabían qué es lo que teníamos que hacer, teníamos reuniones para saber lo que mañana ustedes van a Doña Rosita a coger los caballos, o ustedes van a hacer el compost porque teníamos una lombricultura. Sarita y Melco combinaban la vida cotidiana con nuestra escuela. Con cada cosa que había que hacer nos daban una lección. Por ejemplo, mientras cocinábamos nos enseñaban matemáticas y ciencias. Mientras estábamos por el bosque aprendíamos biología. Me acuerdo que cada uno tenía un cuaderno donde hacíamos nuestro diario personal. Bueno, no era tan personal porque Sarita los revisaba para calificarnos ortografía y redacción. Eso sí, después de trabajar, explorar y aprender, teníamos noches maravillosas. Por ejemplo, cuando te acuestas a dormir en la pirámide y escuchas que el caño está crecido porque ha llovido harto. Y
no se te da ganas de meterte en la cobija. Y escuchar el caño te hace dormir. Ustedes han estado también participando de las actividades de la Comisión de la Verdad en Canadá, en diferentes nodos que hay de voluntarios y voluntarias para aportar a la verdad que está fuera de Colombia. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo creen ustedes que este podcast contribuye a la verdad histórica del conflicto armado y humano de Colombia, Andrea? Pues yo creo que hay algo muy bello que he escuchado decir a varias personas y me incluyo ahí también, y es que cuando uno se va de Colombia, no se imagina que va a conocer tanto a Colombia, ¿no? Uno piensa que deja un lugar y seguramente va a conocer algo nuevo. Y creo que lo que ha pasado con este proceso de la Comisión de la Verdad, que es histórico al por primera vez incluir a la Colombia que está fuera, ¿no? Al exilio, a la Colombia exiliada, pues ha pasado que mucha gente que está fuera de Colombia siente que está empezando a conocer su país o lo está conociendo mejor o lo está encontrando. Podcasts como estos, que nosotras también esperamos adaptar al inglés, por ejemplo, que es el idioma oficial de este país, pues generan esa conversación entre la sociedad de acogida y quienes llegan y abren una puerta como para que se pueda aprender de las historias que hay detrás de estas llegadas y por qué es importante que los países apoyen, digamos, a otros cuando se encuentran en situaciones tan lamentables como en la que ha estado Colombia por los últimos años. Para mí ha sido la oportunidad y es algo que yo nunca pensé, era habiendo dejado Colombia, poder aportar desde donde estoy, después de 15 años, mi verdad de los hechos. Porque nos sentíamos un poco como cuando tú vas al exilio, te sientes ya no eres parte de. Y lo que está haciendo la CEF es, estamos tomando esa parte de las que se fueron y las que ya están olvidadas, reconociendo las que también fueron parte de esta Colombia. Entonces, a mí realmente desde la primera vez que estuve en la primera reunión aquí en Canadá con la CEF, yo decía como qué bonito es nosotros que ya perdimos toda esperanza de hacer parte de Colombia en un recuerdo y que esto no se repita otra vez, porque es que es muy duro uno a los 15 años decir, bueno, tus 15 años primero fueron a la basura y luego comienza otra nueva vida. Pero ¿dónde está esos 15 años que lo que yo soy hoy en día? Yo soy Celuna Fernández gracias a esos primeros 15 años de mi vida que fueron en la Macarena. Y la CEF me dio la oportunidad de hablar de esa parte mía que es tan importante. Entonces, y con el podcast yo creo que es como todo se une, ¿no? Porque nosotros dimos nuestra historia a la CEF, como no sé cómo se dice la palabra exacta, pero fuimos parte para testimonios. Pero también el podcast hace parte, no esa historia individual, sino esta historia de territorio. Porque allí cuando nosotros damos nuestra historia a la CEF, soy yo y mis hechos, lo que yo pasé con esto, y lo que me hicieron o lo que yo sentí que me hicieron. Pero el podcast va más allá de esto. El podcast es la reconstrucción de lo que nosotros vimos y lo que nosotros vivimos en este territorio. Entonces, creo que es súper fundamental poder escuchar también la historia familiar y no individual. Tú tienes una hija pequeña, vienen otros, tu hermana ya también es madre, bueno, tu hermano ya hay una nueva generación que ya nació en Canadá. Esas segundas, terceras, cuartas generaciones que ven esto ya como una película del siglo pasado. Entonces, ¿qué sería el mensaje que quisieras que se llevaran? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque sí es algo muy, muy importante. De pronto no en la decisión de haber hecho Macarena Podcast, pero sí ahora que Macarena Podcast está en el aire y que todo el mundo la conoce, pues porque todos somos, menos mi hermano menor, todos somos padres y madres. Y para nosotros es grande, es una pregunta muy grande porque uno dice, ¿quieres que tus hijos sepan la verdad de por qué llegaste a Canadá? Pero esa verdad puede ser muy dolorosa. ¿Le quieres transmitir ese dolor a tus hijos? ¿O quieres que tus hijos nazcan y sigan esta vida sin acarrear toda esa historia
de tus padres. Entonces, personalmente, yo he decidido, sí, tengo que contársela, pero tomando las palabras de mi hermano mayor, dice, yo nunca he sido capaz de ni siquiera contarle bien la historia a mi esposa, porque cada vez que llego a una parte, quedo bloqueado. Entonces, Macarena Podcast ha sido también como una herramienta, y va a ser una herramienta muy, muy, muy buena para nosotros, porque no tenemos que volver a contar la historia y no tenemos que pasar por la lágrima y por el cortar el aire para poder contar esta historia, sino ya la contamos como quisimos contarla. Es un poco la responsabilidad tuya como hijo de esta persona. La quieres conocer, la hicieron ellos con toda la familia, hicieron realmente un reconocimiento y construcción de la memoria de esto. ¿La quieres conocer? Es responsabilidad tuya de hacerlo o no. Sería triste que no lo quieran hacer, pero yo creo que también como la forma en la que lo eduques van a tener ese interés, ¿no? De conocerlo o no. Pero sí es difícil de tú como madre querer como de alguna forma obligarlos a que acarreen con esta historia tan difícil, porque es dolorosa y puede ser traumática, porque es que ellos aquí, hay personas que viven aquí, nacen aquí y jamás escuchan hablar de que a alguien pueden hacerle mal, como quitarle la vida a alguien. Es como, eso no puede ser, eso es en películas. Pero también hace que sean responsables en un futuro, si ellos saben, o sea, no van a ser la persona que nació en Canadá y no sabe nada de la realidad. Pues yo vuelvo a la anécdota que comenta Celuna, porque yo entendí el valor de dejar estos documentos de memoria para las futuras generaciones cuando el hermano menor de Celuna, que dejó la Macarena teniendo muy pocos años, no sé cuántos años tenía, como 8 o algo así, ¿no? Era un niño bien pequeño. Y cuando él escuchó el podcast por primera vez, él les dijo como, yo nunca había oído a mi tío hablar de esto. Y yo nunca había escuchado que la familia hablara de esto, y wow, y estoy aprendiendo un montón, y como que Celuna me dijo eso y para mí todo tuvo sentido, ¿sí? Como que yo siento que esto, al volverse un documento de memoria, no solo para las generaciones que van a estar implicadas en esta familia, y las hijos y las hijas de estos hijos e hijas, que seguramente van a entender su historia, sino para muchos otros que en algún momento quieran entender su presente, ¿no? Porque es que siento que es muy difícil que uno entienda la sociedad en la que vive si no mira para atrás, ¿no? Y si alguien quiere entender Colombia, pues va a tener que echar para atrás y ver todo lo que familias como los Fernández Cortés vivieron. Entonces siento que tiene un valor invaluable y me siento como muy orgullosa de poder contribuir a eso y muy agradecida. Yo también le he dicho mucho a esta familia que mi agradecimiento entero por haber abierto sus corazones y ser tan generosos en compartir su alegría y también su dolor. Una última frase para que inviten a escuchar Macarena Podcast, Celuna. Quiero que escuchen esto como una pieza de memoria histórica de una región, de un lugar, y no solamente como pobrecita esta familia que pasó esto, sino que puedan ir más allá de esa familia. No lo piensen solamente en Celuna y Sarita que les pasó esto, sino vayan más allá y piensen esto como una familia colombiana que vive en un territorio y que desafortunadamente es un espejo para muchas otras familias colombianas que viven en territorios. Andrea, por favor, invita a los oyentes, a las oyentes, a los podcasteros a escuchar esta historia. Yo creo que Colombia está como dividida en muchas, ¿no? Y entonces quienes crecimos en la ciudad vivimos una Colombia por televisión, muy diferente a la Colombia que vivieron compatriotas como Celuna que vivieron en los territorios. Y pienso que escuchar Macarena Podcast es un poco hacer este ejercicio de diálogo entre estas diferentes Colombias que difícilmente se encuentran y que gracias a este relato pues se pueden encontrar en el sonido. Compartimos ese agradecimiento. Gracias, Celuna, a ti y a tu familia, y gracias, Andrea, por estar aquí en Todas las Voces. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP OEA,
y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.